Y ahora viene la parte biológica. Este planeta nos lo estamos cargando en el suelo. El suelo fértil está desapareciendo. El suelo fértil está desapareciendo. Y tenemos que alimentar a 9.000 millones de individuos. Y los que vengan, generación tras generación. Hay que pensar de otra manera la biología. La biología, los fertilizantes, los suelos. Y tenemos una empresa en Aragón que es un ejemplo mundial de ahorro de fertilizantes y de una visión sostenible de los recursos más raros pero más importantes, el suelo. Así que Sergio Atares Real, que es el director de I+D de una empresa aragonesa que se llama Fertinagro Grupo Tervalis, en la cual nos va a contar lo que ellos están haciendo dando valor a los recursos biológicos. Bueno, Sergio, es tu tiempo. Muchas gracias, Antonio. Gracias por el tiempo que nos dais para poder explicar lo que hacemos. Lamento mi voz, pero voy a intentar explicarme lo mejor que pueda. Como tenemos diapositivas, será más fácil. Voy a empezar haciendo un breve resumen de qué somos, bastante rápido. Después, nuestros conceptos de desarrollo sostenible. ¿Qué es lo que entendemos nosotros por desarrollo sostenible? Hablaremos de la bioeconomía como herramienta para ese desarrollo, las amenazas que el entorno contiene para esa nueva bioeconomía, el salto a la bioeconomía circular como una característica esencial para la nueva bioeconomía. Hablaremos un poquito de biotecnología, prometo no aburrir, para que veamos las nuevas herramientas en las que nos podemos basar y al final terminaremos con una serie de conclusiones. Nosotros, como bien ha dicho el profesor Valero, somos de Aragón, pero sobre todo somos agricultores. Es decir, nosotros hablamos de fertilizantes sin tener ninguna mina. No tenemos fósforo, no tenemos potasa, no tenemos gas natural del cual derivar nitrógeno. Nosotros lo único que hemos hecho es ver cuál era el uso de nuestros productos y qué tendríamos que conseguir con ellos. De ahí hemos ido generando, de hace 30 años a esta parte, pues una industria en la que hoy somos unas 1.200 personas, facturamos 600 millones de euros, estamos presentes en más de 70 países y creo que con una gran capacidad de desarrollo. ¿Por qué? Pues porque el desarrollo sostenible, como bien nos ha dicho el profesor anteriormente, tiene tres patas. Tenemos que estar convencidos de la parte social, la ecológica y la económica. Nosotros, como agricultores que somos, tenemos claro que si no hay economía ni hay ecología, el desarrollo no es viable. Somos agricultores y nos basamos en los recursos renovables. Para ello, la naturaleza nos da una serie de servicios de provisionamiento, como la alimentación, biomateriales, etcétera, pero unos muy importantes de soporte y de regulación. Esos servicios de soporte y regulación son lo que conforman los recursos renovables. Provienen del capital natural y la naturaleza nos proporciona estos servicios. Se valoran en casi 2 veces, posiblemente sean más, el profesor lo sabrá mucho mejor que yo, se valoran casi 2 veces el producto mundial, en lo que estos servicios podemos llegar a valorarlos siendo muy benévolos, porque eso sería suponer que tenemos tecnología para poder utilizarlo, ¿no? Para poder intercambiar esos recursos, cosa que no es. Pero estarán allí mientras no rebasemos, como bien comentaba José Manuel Moral, antes los límites del crecimiento, ahora en los años 2000 han cambiado a llamar los límites del planeta, los boundary limits. Hay una serie de límites que muchos de ellos los conocemos, los hablamos a menudo, la pérdida de biodiversidad, ¿quién no sabe eso? ¿Quién no sabe el cambio climático? El problema es que quizás no sepamos que donde sí que estamos rebasados es en el nitrógeno reactivo. Habéis oído muchas veces, no se puede beber agua en esta zona porque hay nitritos, nitratos, ya empieza a haber leaks, ya empieza a haber, en todos los sitios empezamos a ver cómo aparecen estos problemas con los nitratos y los nitritos. El fósforo todavía es más acuciante el problema porque el fósforo sí que no es renovable. No hay ningún microorganismo en el suelo que sea capaz de hacer lo que podemos hacer con el nitrógeno. El fósforo es un recurso fósil y nosotros necesitamos 700 miligramos todos los días para vivir. Como sociedad
damos por hecho que vamos a estar aquí permanentemente. Esto yo le llamo supremacía humana. No hemos estado aquí siempre y posiblemente no estemos aquí siempre. Lo que siempre ha estado es la Tierra, en este lugar. Y nosotros sin fósforo no estaríamos. Pero bueno, no voy a ser neomaltusiano. Dentro de esto estamos cambiando, hay diversas teorías que dicen que estamos pasando del Holoceno al Antropoceno. Nosotros estamos acostumbrados a vivir donde estamos viviendo, en estos límites. Nosotros, como especie humana, nuestra biología adaptativa ha hecho que nos acostumbremos a estar aquí. Si cambiamos, posiblemente nosotros no estemos. Sabéis que hay teorías, que ha habido 6 extinciones. Pues, estamos encaminándonos hacia un futuro que desconocemos en cuanto rebasemos estos límites. Los más conocidos, como hemos comentado, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, pero nosotros apuntamos mucho el ciclo del nitrógeno y el fósforo como grandes problemas con los que se enfrenta hoy mismo la humanidad. Todos sabemos estos problemas y hemos adquirido una serie de compromisos, como bien comentaba el profesor Luis Jiménez, y hemos aceptado decarbonizar la sociedad. Europa tiene estos compromisos en la Cumbre de París del 21. Dentro de ello salió y surgió la necesidad de la economía circular, pero también la necesidad de la bioeconomía. ¿Qué es la bioeconomía? De momento esto sí que es nada nuevo. Hasta 1750 todo era bioeconomía. Hoy será bioeconomía 2.0, porque lo que es bioeconomía ya sabemos vivir en ella y hemos vivido mucho. Ahora bien, desde que hicimos el tránsito de la bioeconomía o la economía solar a la economía fósil, hemos aumentado por 22 los ingresos per cápita. Quiere decir, no creo que nos volvamos a acostumbrar a cómo vivían nuestros antepasados en el 1750. Pero es cierto que tenemos que girar y cambiar. La bioeconomía se definía así según la Unión Europea. Todo el mundo está yendo hacia la bioeconomía. Países con mayor riqueza agrícola y de biosfera lo han hecho antes que la Unión Europea. Brasil en 2007, Malasia en 2011, España en 2016, 4 años más tarde. Parece ser que nuestro Producto Interior Bruto en agricultura no crea tanta necesidad. Pero la bioeconomía es básicamente eso, lo que hemos visto siempre. ¿Vale? Y no en 1750, posiblemente en zonas españolas hasta 1940, 1950 era bioeconomía pura. Con lo cual, sabemos lo que es la bioeconomía y hemos creado una serie de objetivos para la bioeconomía. Hasta 2050, con 2 tránsitos, 2020 y ahora 2050. Me gusta resumir en que es otra vez el tiempo de los agricultores. Los agricultores van a ser los mineros del siglo XXI, porque los recursos renovables cada vez tienen más peso y los agricultores son los que gestionan en mayor o menor medida esta serie de recursos, también los forestales. La Unión Europea ha creado estos objetivos, estamos en línea de cumplirlos, no todo, en mayor o menor medida. Pero surge siempre la eterna pregunta. Creo que recordaréis la primavera árabe, 2008, se disparó el precio de los alimentos, precisamente por bioetanoles. ¿Va a haber suficiente biomasa para hacer el tránsito hacia la bioeconomía? Bueno, esa es la gran pregunta. Ya hay modelos que dicen que hoy, por ejemplo, se producen en el mundo aproximadamente 11,4 gigatoneladas de biomasa y se prevé que para 2050 necesitemos 25 gigatoneladas. Es decir, tenemos casi, y sin casi que duplicar, los modelos van desde el 80% de incremento hasta el 160%. ¿Sobre todo para qué usos? Pues sobre todo se van a incrementar para alimentación, podéis imaginaros que en la alimentación ahora veremos una parte, pero también biomateriales. La bioeconomía es muy activa en biomateriales. La industria química está invirtiendo mucho dinero en partir de feedstock, que se llama envase a recursos renovables. La bioenergía, la conocéis vosotros mejor que yo, pero creo que hay otros recursos renovables mejores que la biomasa. Tiene que competir con la alimentación para 9.000 millones y con un consumo per cápita de 3.000 kilocalorías.
En los años 60 consumíamos del orden de 2.200 kilocalorías per cápita. Hoy consumimos 3.000. No solo el consumo energético per cápita aumenta, también el alimentario. Y, sobre todo, también hay un cambio fundamental en la dieta alimentaria. Comemos mucho más proteína animal que proteína vegetal. Cuando aumenta el Producto Interior Bruto, esto es lo que vemos. Es decir, los grandes impactos sobre las tierras de cultivo van a ser la población alimentar, vamos a aumentarlo mucho, el Producto Interior Bruto mundial, al aumentar también consumimos más, como hemos visto, y también la cantidad de tierra que utilicemos para cada kilocaloría alimentaria, porque va a haber biomateriales, va a haber biofueles, con lo cual ahí tenemos que hacer, estos modelos tienen que recurrir a intentar controlar todos estos niveles. Y por último, lo único con lo que contamos es con la tecnología agrícola. Como bien comentaba anteriormente José Manuel Morán, tenemos que ser optimistas con la sociedad y tenemos que hacer un esfuerzo. Ya lo hemos hecho. Si los rendimientos de los años 60 por hectárea fueran los mismos que hoy en día, ya no tendríamos planeta y nunca hubiéramos sido 7.000 millones de habitantes. Se ha aumentado casi, y sin casi, se ha aumentado 2,5 veces, 3 veces la productividad por cada hectárea de cereal. Eso es bastante. Con lo cual, por mucho que se deforesten las selvas, el aumento de hectáreas agrícolas no es significativamente mayor que era en los años 60. Sí que es el rendimiento. ¿A qué se debe? Pues fundamentalmente a todo lo que fue la Revolución Verde, pero hoy sí que hay un claro eje que es el consumo de fertilizantes. El consumo de fertilizantes incrementa de forma casi lineal el aumento de rendimiento por hectárea. Ahora bien, los fertilizantes son lo que enmiendan los suelos para que sean fértiles, nada más. Si tuviéramos suelos fértiles no tendríamos necesidad de fertilizantes. El problema es que se está degradando el suelo a una velocidad enorme. 30% de los suelos mundiales hoy están degradados. El mayor problema que tenemos posiblemente sea la pérdida de materia orgánica, además de la acidificación y la salinidad. Una hectárea de cultivo, a los 10 años de haber empezado a entrar en producción, pierde la mitad de materia orgánica y puede llegar a tener tanto como 300 toneladas de materia orgánica en cada hectárea. Esto es CO2, contaminación difusa. Los suelos están muy degradados, con lo cual, si vamos a tener que producir más por hectárea y cada vez los suelos aparecen más degradados, pues parece ser que los fertilizantes van a ser una salida para el futuro. Pero nunca como lo están siendo a día de hoy. Hoy el 8% de los gases de efecto invernadero se deben directamente al uso de fertilizantes. El 90% de las emisiones de amoníaco se deben a los fertilizantes. Es un impacto, cada tonelada de uso de nitrógeno son 5 toneladas de CO2 equivalentes puestos hoy en juego en la atmósfera. Con lo cual, creo que tal como se hacen hoy las cosas, no es soportable ni sostenible para poder hacer ese tránsito hacia la nueva bioeconomía. Como hemos comentado antes, la eficiencia en el uso de los recursos. ¿Por qué el nitrógeno y el fósforo se nos están yendo? ¿Por qué se están yendo de los límites del planeta? Porque la eficiencia en el uso del nitrógeno hoy es de aproximadamente el 50%. Es decir, de cada unidad de nitrógeno que se pone en el suelo, solo 0,5 se aprovecha. Y el fósforo todavía es más sangrante, estamos hablando de aproximadamente 0,4. Esa es la principal razón de los límites rebasados en nitrógeno y fósforo. Pero que si la tecnología sigue siendo como la tecnología del siglo XX, si tenemos que incrementar el uso de fertilizantes para incrementar la intensificación agrícola, todavía nos vamos a salir más los límites del planeta. ¿Entendéis? Es necesaria una revolución. La revolución tiene que venir precisamente por la transición entre la bioeconomía y la economía circular. La gran diferencia de la bioeconomía circular frente a la bioeconomía antigua es que vamos a tener que usar todas las materias orgánicas como se merecen. Las materias orgánicas, nosotros estamos rodeados de ellas.
no todas son iguales, ni todas hacen el mismo uso, ni todas provocan lo mismo en los suelos. Entonces, es necesaria una segmentación. No es lo mismo un residuo de gallinaza que un residuo de estiércol de ovino. Solo por la cantidad de zoosanitarios que tiene la gallinaza, el impacto sobre los suelos es muy superior a lo que tiene un estiércol de animales no estabulados. Y eso sí que es sacar valor a determinados residuos, ¿no? Eso es lo que vamos a tener que ver. ¿Por qué? Porque los suelos nos han enseñado siempre a cómo se regeneran este tipo de residuos, este tipo de subproductos. Y nosotros lo que tenemos que estar atentos es a conocer cuál es la biología de esos suelos para utilizarlos a nuestro favor. Hoy, pongo siempre un ejemplo, me hago cansino, pero estoy con un concurso de ejemplos. Si alguien me da alguno mejor, lo utilizaré con sumo gusto. Hoy nosotros en biología de suelos estamos en una homología como estaba el agricultor del Neolítico hace 15.000 años. Hace 15.000 años el agricultor tardaba 400 horas con una azada en labrar una hectárea. Y cuando levantaba los ojos del suelo, veía vacas, veía bueyes, y lo único que sabía hacer era coger una lanza, cazarlos y comérselos. La humanidad tardó 5.000 años en que un iluminado pusiera un arnés a un buey y de 400 horas pasó a 40 horas en labrar una hectárea. Y después se lo comía. Con el mismo recurso biológico consiguió dos funciones. Hoy nosotros estamos viendo lo que se esconde debajo de nuestro suelo y estamos consiguiendo que determinados microorganismos trabajen para nosotros. No hemos conseguido como humanos domesticar el 100% de los macrobios. No esperemos domesticar el 100% de los microbios. Pero si conseguimos hacer una décima parte de lo que hemos hecho con los demás, vamos a conseguir minimizar mucho el impacto de los ciclos de nitrógeno y de fósforo. Esa es la gran razón donde tenemos que fijarnos en los suelos. Un suelo contiene 1.500 kilos de microorganismos por hectárea. Un suelo tiene 800 especies diferentes de microorganismos, de las cuales el 40% hasta el 70% todavía no sabemos qué son, pero posiblemente ofrezcan alguna respuesta. Todos sabemos de dónde surgió la penicilina, ¿verdad? Pues posiblemente alguna solución lo tendremos ahí. Un dato que es estremecedor, por lo menos para mí. Una hectárea tiene 80 kilos de ADN. Una hectárea agrícola en 30 centímetros. Nosotros contenemos entre 200 gramos a 300 gramos. Quiero decir, la riqueza biológica que hay en los suelos, en una hectárea, estoy hablando de agrícolas, suelos agrícolas, súper castigados. Imaginaos los ecosistemas naturales. ¿Cómo se aproxima Fertinagro entonces a esta nueva agricultura? ¿Cómo entramos en esa bioeconomía circular? Pues entendiendo que no fertilizamos un cultivo, que fertilizamos un ecosistema. Fertilizamos el suelo para que a su vez trabaje para el cultivo. Esto es posible gracias al gran desarrollo tecnológico en las ciencias bio. Hace 10 años costaba secuenciar el genoma humano 2.000 millones de euros y tardamos 10 años. Hoy podemos secuenciar en 3 semanas casi todo lo que queramos y cuesta 10 veces menos. Nosotros secuenciamos suelos para nuestros clientes, para poder utilizar las mejores recetas para esos suelos. Fijaos, la mitad de los genes que rodean a los vegetales no son de los vegetales. Una planta, higher plant que se dice, tiene 37.500 genes. Todos los microbios, artrópodos que rodean ese cultivo, otros tantos, 36.300. No es por asustar, solo el 10% de los genes que están en vuestra piel son humanos. El otro 90% son de los microorganismos que nos acompañan todos los días. Pues en los cultivos sucede lo mismo. Lo paso rápido, pero son los grandes responsables de esos ciclos, del ciclo del carbono, del ciclo del nitrógeno, del ciclo del fósforo, del ciclo del agua, del ciclo del aire. Si hacemos que trabajen para nosotros, conseguiremos catalizar estos ciclos
y con la misma cantidad, rotando más, conseguiremos no tener que utilizar tantos recursos primarios. Ese es el concepto que nosotros explotamos. Tenemos que saber que los microorganismos necesitan carbono orgánico, son heterótrofos mayoritariamente, las plantas se aprovechan de eso, por eso todo se regula químicamente a través de las raíces, responden a la química. Por eso es muy importante saber qué precursores biológicos son los que mueven a estos microorganismos, es decir, qué tenemos que utilizar para domesticarlos. Ácidos orgánicos, aminoácidos, nucleótidos, vitaminas. La vitamina B va fenomenal para los suelos, tendríais que verlo. Cada residuo contiene una cantidad variable de este tipo de compuestos. Si somos capaces de segmentarlos y purificarlos en según qué partes, podemos utilizarlos para conseguir que estos microorganismos trabajen más. Se necesitan otro tipo de macromoléculas orgánicas para que el hábitat de estos microorganismos sea bueno. Cofactores especiales, no quiero asustar, pero tengo aquí al profesor Valero. El 5% del zinc de la humanidad tiene que ser utilizado para estos menesteres. Y el molibdeno, casi el 2%. Si vamos a producir tanta biomasa, molibdeno, manganeso, zinc, cobalto son imprescindibles para llegar a tener esa biomasa. En general, Fertinagro parte de residuos brutos en base a carbono orgánico, fundamentalmente. También luego los completamos en el proceso con otros elementos y hacemos lo que llamamos nuestro concepto de biorefinería. En función de la materia bruta que nos entra, vamos segmentando diferentes usos. Los estiércoles son materia prima. Los purines son materia prima. Vosotros cuando queréis endulzar el café, no os echéis remolacha, echéis azúcar. Si queréis fertilizar un suelo, no echemos materias primas, echemos productos para fertilizar un suelo. Entonces, nosotros lo que hacemos es segmentar para diferentes usos, ¿de acuerdo? El petróleo no hace que funcionen los vehículos. Hay una refinería con diferentes usos, ¿de acuerdo? En general, si consigues separar estos residuos en sus componentes funcionales y los aplicas en tiempo y forma, se pueden llegar a duplicar las eficiencias en el uso de estos nutrientes. Incluso rebajar un 40% las huellas de CO2 de la agricultura hoy en día. No os voy a poner aquí los testimonios de los agricultores. Nosotros habitualmente actuamos en provincias, aprobamos en las zonas más rurales y entonces sí que ponemos testimonios. Aquí no es menester, pero podéis creer que esto funciona así. Y damos algo así como hasta 8.000 euros por hectárea de rentabilidad en zonas como Almería, donde se gastan hasta 5.000 euros por hectárea en abonar, quiero decir. Por eso crecemos a 2 dígitos en la venta de nuestros productos, no hay otro secreto. En general, para concluir, creo que me habré pasado también, señor Valero, pues lo siento, era por no faltar a la tradición de estos ponentes. La bioeconomía va a proporcionar una importante oportunidad para reestructurar varios sectores interconectados, sobre todo las zonas rurales. Está provocando una demanda de biomasa que debemos evitar que suponga un riesgo en la sostenibilidad, porque no se produce solo con aire y agua, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, y que la diferencia de la bioeconomía 2.0 con la bioeconomía básica o antigua es la biotecnología y el conocimiento biológico que hoy tenemos. En 1750 se inventó la química, más o menos, Lavoisier, hasta 1950 Watson y Crick no descubrieron el ADN, con lo cual es la gran herramienta para el futuro. Gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias a todos. Simplemente una idea. ¿Qué es más complicado? ¿Un teléfono móvil o una planta? ¿Qué es más raro? ¿Un teléfono móvil o una planta? Aunque parezca mentira, una planta es increíblemente más compleja y más difícil de entender. Cuando nosotros estamos extrayendo, digamos, una semilla de maíz, dejamos toda esa planta por una semilla de maíz. Y allí hay
un montón de elementos. No solamente hay nitrógeno, fósforo, también hay molibdeno, también hay zinc, también hay manganeso, también hay tantas sustancias raras que se las estamos extrayendo al suelo por nada. La tenemos que devolver al suelo si queremos hacer una economía realmente sostenible en la biología de los suelos. De tal manera que es algo necesario. Como habéis visto, lo inorgánico y lo orgánico se complementan. Necesitamos pensar en que los suelos y la industria tiene que cerrar sus ciclos, y yo creo que aquí lo estamos viendo claramente. Bueno, terminamos esta, simplemente 1 o 2 minutos, porque ya vale que han abusado todos del tiempo y luego resultará que nos echarán. Así que vamos a hacer un paro de 1 o 2 minutos simplemente para cambiar los títulos y para empezar ahora a hablar de una nueva cosa, que es qué se están haciendo en los centros de investigación. ¿Sí? Yo quisiera decir en medio minuto, tienen que abrir estos ciclos. O sea, a Sergio yo le oí en la jornada de economía circular. Le tratamos de llevar a Barcelona. Lo que pasa es que, como un daño colateral del proceso, no pudo ir porque había una huelga y se han quedado sin escuchar esto. Pero tenemos que empezar a predicar con estas cosas. Y lo mismo me ha pasado con tu intervención, Tomás. Porque yo viví hace 10 años un intento de empezar a hacer valorizaciones en plantas de cemento, porque en mi despacho me entró un asunto de estos. Y era imposible porque nadie estaba pensando en el futuro ni en todas las posibilidades. La labor de nosotros, aquello que decía Pechey, de hay que difundir, hay que saber que estamos en una situación crítica, pero esa situación crítica solo se puede superar a base de esto. Cuando tú oyes al presidente de Tarbelis decir, ¿pero tú a qué te dedicas? Y dice, a la gestión de la mierda. Claro, te asustas al principio, pero cuando tú ves la cantidad de innovación que hay detrás de estas exposiciones, tenemos que abrir ciclos más amplios, porque hay que devolverle a la sociedad conocimientos y vías de esperanza en un momento en que creemos que no hay salidas. Aquí hay salidas y nosotros tendremos que contribuir a ello. Muchísimas gracias, especialmente el poder contar con estos ponentes, que son lo que hace que el capítulo tenga luego una sensación excelente de que está cumpliendo con las misiones de Aurelio. Muchas gracias. Vosotros. Sí, fantástico.